vamos a continuar con el ejercicio. Entonces tenemos que reemplazar y prima y y segundo en esta ecuación. Entonces en vez de y segunda pondríamos toda esta expresión. A la x más 2 veces a la x perdón, acá, por b prima más a la x por b segunda. Menos 2x más 3 por y prima. A la x por b más a la x por b prima. Más 2x, x más 2 por y, que vendría a ser a la x por b. Y todo igual a f de x, que en este caso sería x por a la x más a la x. Bien, entonces de aquí lo que voy a hacer es ahora es agrupar, o voy a tratar de simplificar algunos términos. Básicamente voy a tratar de agrupar todos los que tienen b, la variable b, ¿ya? ¿No? Y vamos a ver acá. Entonces, factorizando los que tienen b, tendríamos lo siguiente. Básicamente todos tienen a la x en esta ecuación. Podría factorizar a la x, ¿no? Y simplificar de toda la ecuación, ¿ya? Y desaparecería el término a la x, ¿no? Entonces me va a quedar lo siguiente. Y todos los que tienen b y los voy a factorizar. Me quedaría acá x más 1. Luego tengo otro que tenga b, sería este. B por todo esto directamente sería menos 2x menos 3, aplicando el signo por ese término, todo va a ir por b. Y acá que este tiene b, que sería x más 2. Más x más 2. Todo por b. ¿Sí? Luego más. Ahora vamos a ver todos los demás ordenando en descendente. Tendría aquí b segunda, que está multiplicado por x más 1. Por b segunda. Luego tendríamos este término por x más 1. Sería más 2 por x más 1. Por b', que ya lo voy a factorizar. Y aquí también tendríamos este término que está por b', que vendría a ser menos 2x menos 2x más 3. Esto entre
paréntesis, todo por B'. Y todo igual, todo hemos dividido entre E al X, entonces va a quedar simplemente X más 1. ¿Sí? Bien. Entonces, como podemos ver acá, X menos 2X más X se va. Y también se va menos 3 más 2 y 1. O sea, es decir, cumple con la primera idea que es solución, por lo tanto se va este término y se va todo este término. ¿Sí? Y solamente me quedaría esta expresión, que nuevamente puedo dividir, aquí, para no olvidarnos. Estoy dividiendo entre E a la X. Acá. Dividiendo entre X más 1. ¿Sí? ¿Y qué nos va a quedar acá? B segunda más, dentro del paréntesis que puedo simplificar, tengo 2X menos 2X, se va, y nos quedaría 2 menos 3, me quedaría entonces menos, ¿no? Menos 1, todo por B'. 2X con menos X se va, 2 por 1, 2, menos 3, menos 1, todo por B'. Y todo igual a, pero acá no olvidarnos, estoy dividiendo todo entre X más 1, este se va, este tendría que estar todavía dividido entre X más 1, ¿ya? B' dividido entre X más 1. Y este lado es X más 1, dividido entre X más 1, simplemente va a quedar. Básicamente es una ecuación lineal de primer orden, que era justamente lo que indicábamos inicialmente. Bien, perdón, antes de que sea todavía esto no es una ecuación lineal de primer orden, se ha simplificado la ecuación, tenemos que hacer el cambio de variable. De esta forma, y ahora sí, esta ecuación va a ser z' menos z, simplemente. Y esta sí sería la ecuación lineal de primer orden. ¿Ya? Que la podemos resolver por cualquier método. Como les mencionaba, acá estamos un poquito por razones de tiempo. Directamente la solución de esta ecuación, ¿cuál sería? Utilizando fórmula de segundo grado, puedo hacer fórmula de una ecuación lineal. Directamente z es igual al factor integrante, en este caso que vendría a ser e elevado a la integral, a la menos integral de p de x. En este caso, ¿cuál es p de x? Sería todo esto. Menos 1 sobre x más 1. Todo por el diferencial de x. Y todo esto por
básicamente una constante más una nueva integral. Y en este caso, por todo este, nuevamente, factor integrante. E elevado en este caso ahora sí positivo, de menos 1 sobre x. X más 1, diferencial de x. Y todo esto por q de x, que en este caso simplemente va a ser 1. Entonces directamente diferencial de x. Es más, incluso esta misma ecuación básicamente la podíamos haber vuelto variables separables debido al que se reduce esta función, ¿no? Y como esa es una constante, podríamos haberla vuelto como variables separables, ¿ya? Pero vamos a resolver como una ecuación lineal. Listo. Entonces, si vamos resolviendo esta ecuación, directamente acá, el factor integrante, esto va a ser directamente menos por menos, va a ser más. Esto sería el logaritmo de x más 1. Logaritmo con el exponencial se va y me va a quedar x más 1. Todo por aquí la constante más, nuevamente, factor de integración acá. Esto sería logaritmo de menos logaritmo de x más 1, el menos sube como exponente, logaritmo con exponencial se va, me quedaría 1 sobre x más 1. Entonces esto va a ser básicamente la integral de 1 sobre x más 1. Diferencial de x. Y bueno, finalmente esta integral va a ser igual al logaritmo de x más 1, ¿no? Y por lo tanto aquí mi solución va a ser x más 1 por la constante, ¿ya? Más la integral de esto que vendría a ser logaritmo de x más 1 por x más 1. Así tendríamos acá x más 1 por el neperiano de x más 1. ¿Está bien? Entonces ya tengo la solución de z, pero necesariamente esa solamente sería z. Necesitamos hallar la solución que básicamente va a ser todo en función de, tengo que volver al cambio original, y en este caso z recordamos que es igual a b'. Por lo tanto, si yo integro z, voy a obtener directamente lo que es b, ¿no? Entonces, integrando esta ecuación, tendríamos b. Simplemente hay que integrar esta función. Entonces, vamos a integrar. Entonces, esto para que sea b, directamente integraríamos todo esto.
Bien, entonces hay que hacer este integral y con eso obtendríamos b. Y algo importante, no olvidarnos, aquí tengo una constante, como voy a volver a integrar, automáticamente me va a salir una segunda constante. Por lo que es ideal poder poner esta solución, darle, es decir, un valor que sea la constante 1 y voy a obtener la siguiente constante después. Entonces sería así. C1, ¿no? Y lo propio acá, esto sería la constante C1 y al integrar toda esta función automáticamente va a aparecer una nueva constante, que en este caso sería C2. ¿Ya? Si continuamos entonces con el ejercicio, nos restaría simplemente integrar, ¿ya? La ecuación y multiplicar todo por u. Entonces recordando que y es igual a u por b, o en este caso y sería igual a e al x por b. Y es igual a e a la x por b, entonces simplemente acá y va a ser igual a e a la x por todo esto, más C2, justamente, que sería la otra segunda solución, e a la x. ¿Ya? Y aquí tengo la primera solución homogénea de esta integral, multiplicado por esto, la segunda solución homogénea, que es la que primero hemos utilizado, y la solución particular. Terminemos esta integral. Esta integral no hay problema, acá para esta integral tendría que hacer por partes, ¿ya? Es más, directamente haciendo un cambio de variable, podríamos decir que esto es ¿cuál sería la integral directamente de esta expresión? X más 1 por el logaritmo de X más 1. O bueno, de X por logaritmo de X, hacemos un cambio de variable directamente. A ver, alguien al azar. Madeleine Guzmán. Madeleine Guzmán, ¿está ahí? No está. Inge, ya encontré la integral de Así, esa parte. ya. ¿Le puedo decir? Claro que sí, así ganamos tiempo. Entonces, ¿cuál sería la integral de esa parte? Primero sería entonces esto y es igual a, bueno, la integral de esto va a ser a x más 1 al cuadrado sobre 2, ¿no? Sí. Entonces sería eh, acá e a la x. E a la x por x al x más 1 al cuadrado, todo sobre 2.
Ya, ¿y la otra integral cuál sería? Un momentito. Aquí voy a poner esto mientras esto es... uno C2 e a la X más, ahora sí, la solución de esa integral. De esa integral, Inge, es x más 1 al cuadrado, todo al cuadrado, Ya. X más 1 todo al cuadrado. por el logaritmo neperiano de x más 1, Logaritmo neperiano cuadrado, ¿no? Logaritmo cuadrado, ¿no? Logaritmo no, solo el de X, logaritmo neperiano de x más 1. de X más 1. Ya. Todo eso dividido entre 2. Dividido entre 2. Sí, todo. No, 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 todo, desde el... Ah, ya, desde acá. Dividido entre Sí, 2. Ya. sí. Eso nomás, ¿no? Ya. Y Perfecto. menos, hay Ah, uno más, hay ahí uno más. nomás, sí. Menos. Menos x más 1 al cuadrado Ya. X más 1 al cuadrado. dividido entre 4. Dividido entre 4. Perfecto. Ya. Bien, puede dar Eso tiempo, es todo, ¿no? Inge. Esa sería la integral de esta parte. ¿Ya? Entonces, la solución de nuestra ecuación final vendría a ser esa expresión, donde una solución justamente de la que partíamos, que era la solución u e a la x, que se mantiene acá, la otra, que vendría a ser una función compuesta, ¿no? Y luego tendríamos la solución particular, ¿no? Que básicamente sería esta expresión. De esta forma, entonces, se resuelve por el método de reducción de orden. Como se puede ver, es bastante sencillo. Y al final, lo único complicado va a ser las integrales, ¿no? Que definitivamente voy a tener una integral. Si esta integral no tenía solución, aquí tengo una nueva integral, ¿no? Entonces, básicamente tampoco va a tener solución la segunda integral, mucho menos. Esa sería la única dificultad muchas veces en este tipo de problemas. Lo que sí se sugiere es de que tal vez entonces empezar de la otra solución, ¿no? Estamos empezando de la solución más sencilla y posiblemente se nos pueda complicar la integral. Podríamos empezar de la otra solución y hallar la otra integral, ¿no? Entonces va a variar un poco la integral, pero al final tendría que llegar al mismo resultado. Y entonces el resultado, esto. Ya. Bien, entre algunas de las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior, tenemos varias. Una de las más utilizadas y, bueno, que se puede adaptar a diferentes tipos de sistemas sería una ecuación, un circuito RSL, ¿ya? Entonces vamos a ver un circuito.
tenemos una resistencia, tenemos una bobina y tenemos una capacitancia. Y tenemos una fuente de alimentación. ¿Ya? Entonces, esto vamos a decir es una resistencia R, una inductancia L y una capacitancia C. Y para nosotros esto vamos a decir que es una fuerza electromotriz, una FEN. En este caso voy a utilizar para la letra E y vamos a hacer que esto sea variable, es decir, E de T. Bien, ¿qué es lo que sucede en un circuito RLC? Los que han llevado ya física 102. En el circuito RLC, por ley de Kirchhoff, tenemos acá, se nos forma una malla, ¿ya? Para ser un poquito más claros, incluso voy a aquí agregar un interruptor. S, que se cierra en un determinado instante. Ya vamos a determinar eso después. Entonces, bien, cuando se cierra este interruptor, al existir una fuente de alimentación, una fuente de voltaje, lo que va a suceder acá es, va a existir una corriente, va a circular una corriente por esta malla. Ya, esta corriente vamos a decir igual a I de T. Esta corriente lo que va a hacer es, va a originar que aquí exista una caída de tensión en cada componente, es decir, en la resistencia va a existir un voltaje sobre la resistencia, de la misma forma un voltaje sobre el inductor y también va a existir un voltaje en el capacitor. Bien. Para fines prácticos vamos a determinar entonces por ley de Kirchhoff, en una malla, la sumatoria de voltajes es igual a cero. O dicho de otra forma, la sumatoria de la fuente es igual a la suma de los voltajes en los componentes. ¿Ya? En este caso, podría expresar de esta manera. El voltaje en R más el voltaje en L más el voltaje en C es igual al voltaje de la alimentación, es decir, a E de T. ¿Ya? Esa sería, por ley de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes en una malla siempre es igual a cero, o la sumatoria de voltajes en los componentes es igual al voltaje de alimentación. Y de acá recordamos de que, bueno, tenemos esta componente que es la corriente. Entonces voy a ir conectando aquí los elementos que necesitamos. Tenemos dos formas de operar acá. Sabemos de que lo siguiente
si en función de corrientes, básicamente el voltaje de la resistencia por ley de Ohm básicamente es igual a la corriente T por la resistencia. El voltaje en L inductancia es igual a la derivada de la corriente respecto del tiempo, todo por la inductancia. Y el voltaje en una capacitancia es igual a la integral, o, perdón, 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente respecto del tiempo. ¿Ya? Entonces, tengo estas tres definiciones y tengo tres caminos que hallar. Por lo general, lo que vamos a buscar aquí como incógnita puede ser lo siguiente. Puede ser hallar la corriente o puede ser, principalmente cuando trabajamos con señales de eléctricas, más que todo buscamos también obtener el voltaje que se va a absorber en esta carga. Entonces, puedo trabajar sobre el voltaje que cae en este punto, que va a ser básicamente el voltaje que cae en el capacitor. ¿Ya? Independientemente de cualquiera sea nuestra incógnita, igual puedo resolver y al final puedo hallar todos los parámetros. Entonces, para no tener una ecuación íntegro diferenciable, en este caso vamos a hacer un cambio para poder trabajar y poder hallar en este caso el voltaje que existe en el capacitor.